estamos, colega, como todos los jueves? Buenas tardes para toda la audiencia de la radio 89.9. Y como vos decís, estamos haciendo lo que nos gusta. Lo que nos gusta, lo que preparamos, lo que escuchamos, lo que conversamos con los vecinos, porque Sí, eso señor. es importante también, Sí, ¿viste? señor. Sí, señor. Viste que los otros días habíamos hablado de este señor Riquelme, que fue el primer encargado del tema de los Boy Scouts. Bueno, un vecino me dijo, mira, yo conozco a los hijos, sería bueno pasarle el audio del programa. Mira qué lindo. Y eso suma. Sin duda. Aparte, es inculcar la curiosidad por la historia. Porque está bien que a la historia la escriben los que ganan, Sí. y eso quiere decir que hay otra historia. Pero lo cierto es que si vos sabés una historia, al menos te podés imaginar la otra historia, y bueno, eso le lleva a los pueblos a no cometer los mismos errores. Vos sabés que los otros días veía ahí en un acto en el Consejo Deliberante, con mucha alegría, le han puesto el nombre a una calle que tenía código no sé cuánto, Elías Andrujovich. Mira qué ¿Recuerdas lindo. que hablábamos Mira de qué Olo lindo. Tomás Nielsen, que la continuación de la avenida de Gendarmería lleva el Un nombre... ciudadano tradicional... Bueno, y que generó mucho trabajo, dio fuente de trabajo para señor. los hobereños. Así Sí, que señor. con mucha alegría he visto que el Consejo Deliberante le ha dado nombre a una calle que hasta hace unos pocos días tenía un código nada más. Bueno, Elías Andrujovich. te quiero... ¿Vos tenés anécdotas locales para Sí, contar hoy? tenemos muchas anécdotas locales. Tenemos los bomberos voluntarios, el edificio del Colegio Mariano, la inauguración del Club Alemán. Ah, mirá vos, mirá vos. Bueno, un hecho desgraciado como fue la muerte del mayor Krause, que hay un barrio que lleva su habíamos nombre hablado en el la programa- Guerra de programas Malvinas, anteriores. exactamente, él pertenecía a la Fuerza Aérea. Pero vos sabés que antes de que vos entres con esas anécdotas que a mí me gustan y a la gente también, yo quería contarte que el 3 de julio del año 2015 Ujú. se instauró al día 3 de julio para que todos los argentinos tengamos en consideración lo que significa la violencia contra las mujeres. Ayer fue la marcha del movimiento de Ni Una Menos, y ayer fue una de las marchas de Ni Una Menos. Por esta nena Agostina. Y encima no fue solamente Ni Una Menos de manera abstracta, sino que fue también un reclamo de justicia por esta nena que falleció en Córdoba de la peor manera que nos podemos imaginar. Pobrecita. Sí, Creo que 13 años tenía la criatura. señor. Y como lo decía en la película El Padrino, que nos deja algunas enseñanzas, ¿no? Con los chicos no. O sea, entre grandes y con consentimiento es una cosa. Pero con los chicos, No. aún con consentimiento, No vale para nada el consentimiento. es un delito moral y un delito religioso y también un delito Sí. jurídico gravísimo. Lo bueno de esto dentro del drama, porque recordemos Claro, que tampoco quiere decir que podés Claro. matar a una grande que te dé el consentimiento. lo bueno de esto ¿Entienden a qué me refiero? es la toma de conciencia que la sociedad va haciendo de todos estos casos, y lo importante también es que se denuncia, porque muchos de estos casos antiguamente pasaban desapercibidos. Hoy está la denuncia. Bueno, yo como comisario general retirado de la Policía de Misiones y penalista con 43, 44 años de ejercicio de la profesión, Exitoso penalista. te quiero aconsejar a la gente que nos escuche, por favor, les quiero aconsejar, cuando vayan a hacer una denuncia, ojalá nunca la tengan que hacer, de la pérdida de un ser humano, de la pérdida de un menor sobre todo, por favor, cuenten todo lo que sepan, porque la policía no tiene 5.000 ojos. La policía seguía en gran parte para empezar la investigación por los dichos de la Claro, denuncia. por el relato de los familiares. No sabe con quién se fue, con quién no se fue, con quién podría estar, con quién no podría Sí, estar. números de Entonces, teléfono. Es importante que las madres o los padres o los parientes, cuando vayan a denunciar un hecho como el de Agostina, ojalá que nunca tengan que hacerlo, pero si alguna vez el universo los pone en esa encrucijada, por favor, cuenten todo. Cuenten Claro. todo, del número de teléfono, den personas, porque yo no puedo entender
sin criticar a la madre en este caso, no es mi competencia, no es el espíritu del programa, ni nada, pero sí no puedo entender como padre cómo una madre va a denunciar a la pérdida de una hija sin mencionar que podría estar con fulano, que ella sabía que tenía un antecedente porque hizo una colecta para juntar el dinero para el abogado para ayudarle, para la fianza. Después le preguntó qué te dijo Agostina, porque me pidió tu número de teléfono, darle el número de teléfono y no contárselo a la policía, me amerita, claro, a mi manera de pensar, aconsejar a la gente que cuando vayan a denunciar, por favor, sean ustedes un policía más y denuncien todo lo que sepan y todo lo que puede ocurrir. Te lo digo desde el dolor, porque lo que hicieron con esta chica fue absolutamente... Ha choqueado a toda la sociedad argentina. Ha choqueado a toda la sociedad argentina, y ayer en la marcha de Ni Una Menos, creo que fue, pobrecita ella, la principal protagonista de la marcha. Seguro que sí. Vos sabés que otra cosa que te quiero contar, que ya no como consejo, simplemente a título informativo, que no es historia, pero también lo es. Cuando yo recién comencé a ejercer la profesión, allá en el año 80 y largo, 86, 87, 85 creo que me recibí, la principal prueba eran los testigos. Y pobres jueces, porque todos sabemos que el testimonio es algo que está influido por lazos familiares, por sentimientos del testigo, por lo que el testigo vio y se imagina que no vio, o creyó ver, o le pareció, sobre todo cuando uno mira una circunstancia sin saber que la tiene que recordar después. Cuando la recuerda con un subjetivismo. Muy parcialmente. Muy parcialmente. Bueno, pobres jueces aquellos. Hoy tenemos en el derecho penal y en la ciencia de la criminalística los llamados testigos mudos. Los testigos mudos son aquellos que no juran decir verdad, no hablan, pero no mienten. Tienen el 100% de credibilidad. Y es el dato objetivo. Objetivo. Un pelo que coincida el ADN, una huella digital, hoy con la tecnología, una cámara que vio pasar el auto, una foto en tal lugar, la ubicación que te dan las telefónicas de tu celular, la ubicación que vos podés accionar en Google. Yo, por ejemplo, en Google, como usuario, Google Maps, tengo el Google Maps y tengo activado mi ubicación las 24 horas del día. Claro. No solo para que me pregunte mi novia dónde estuviste y se lo pueda demostrar, claro, que tampoco va a creer en el Google porque va a decir, dejó el teléfono y se fue solo, por ejemplo, pero es una manera de poder ayudar, si fuera necesario, en un caso objetivo, judicial, claro, yo estaba en ese lugar y en ese lugar vi tal cosa, y puedo demostrarlo de esta manera. Exactamente. Yo tengo la ubicación las 24 horas accionada. Otro consejo que le puedo dar a la gente, para que la gente lo entienda, la criminalística es la ciencia puesta al derecho penal, al servicio del derecho penal. Y le da al juez un testigo mudo, o varios testigos mudos. ¿Cuáles son los testigos mudos? Los que no juran decir verdad, pero sí son absolutamente categóricos en sus resultados. Por ejemplo, una muestra de ADN, un rastro genético, una huella dactilar, una huella de semen, una huella de sangre, aun por más pequeña que sea, da una pista certera de lo que fue. Y guarda. Los perros, no quiero entrar a hablar del fiscal, si estuvo bien, si estuvo mal, eso es otra cosa. Los perros constituyen un testigo mudo importantísimo. Yo los he visto actuar, fui comisario general de la policía, he visto actuar los perros, y donde el perro señala, siempre hay algo, porque el perro no puede ser comprado. Claro. No actúa con sentimientos como actúo yo o como actuamos todos los hombres en este mundo. Con sentimientos, inclusive los testigos, hasta con interés económico muchas veces. Sí, ¿no es cierto? Los perros no tienen esos sentimientos. Están libres de esas subjetividades, digamos, y donde señalan. Los perros y las cámaras de seguridad y la manera
de encontrar y preservar las huellas genéticas son hoy un arma que tienen los jueces, que una herramienta fundamental. Así se esclareció el caso de Agostina, así se esclarecen muchos casos. El consejo que les vuelvo a dar, otro más, es que tengan todas las cámaras posibles en sus casas, en los patios, claro, adentro de sus casas, y hagan su vida normal como que si la cámara no existiera, aunque todos saben que está filmando, porque nadie sabe en qué momento las podemos necesitar. Exactamente. Yo en mi casa tengo cámaras hasta en el techo. Está bien. Ah, sí, sos loco. Sí, posiblemente sí. Pero mis cámaras, las que tengo ubicadas en la calle, han servido para algunas investigaciones y estoy orgulloso, claro, sí, sí, de que así haya sido. Bueno, colega, después de haberte hablado con dolor del caso de Agostina, creo que a vos también te habrá tocado. Sí, ha choqueado a toda la sociedad argentina, eso sin lugar a dudas. Fue terrible, por lo que hicieron después del crimen, ¿no? Descuartizarla. Sí. A ver, fíjate que la velaron parcialmente porque hay partes del cuerpo que no aparecieron. Y no van a aparecer. Y eso demuestra lo que le puede haber ocurrido en vida, ¿no? No queremos echar la culpa a nadie de la investigación, ni resaltar la actuación de nadie, simplemente felicitamos a la justicia que esta vez, gracias a Dios, pudo dar por lo menos con uno de los culpables y esperamos que caigan todos. Y la investigación va a dar mucho más. Bueno, te cuento que es difícil pasar de tema después de esto, ¿no? Pero te cuento que el 1 del 6 de 1936, fíjate que en 1930 ocurrió... 90 años ya han pasado. El primer golpe de Estado en Argentina. Claro. Cuando Uriburu derroca el gobierno constitucional de Irigoyen. Para que tengamos una ubicación en la escalera cronológica de la historia. Se realiza en Argentina el tercer censo. Uh-huh. No te olvides que el primer censo lo hizo Sarmiento. Sí. Y a partir de ahí se instauró, por ley creo que, cada 10 años o fracción, claro, se hace un censo. Y en 1936 se hizo el tercer censo. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. La Segunda Guerra Mundial, sí. Para darnos una idea, sí. En 1936 se hizo el tercer censo y éramos apenas 7.900.000 habitantes. Ponele 8 porque algunos habrá pasado. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial vino la gran ola de inmigrantes y ahí vinieron nuestros abuelos, sí, los que poblaron Misiones, Santa Fe, Chaco, La Pampa, Entre Ríos, vinieron en la oleada inmigratoria ocurrida a causa de la Segunda Guerra Mundial que empezó en 1939. ¿Qué otra cosa tengo para contarte, colega? No, hay muchas cosas que tenemos para hablar. ¿Qué me habías contado de Belgrano hoy? Antes de empezar el programa. El 29 de mayo fue el día del ejército argentino. El ejército argentino nace el 29 de mayo de 1810, es decir, apenas iniciada la revolución, la primera de estas fuerzas armadas es el ejército. Es el ejército. Después viene la marina y finalmente la aviación. Que se dieron dos facciones, una que fue al norte, al mando de Balcarce y Castelli, y otra que fue al Paraguay, con Belgrano, al mando de Belgrano. Exacto. Luego Belgrano fue designado al Uruguay, es llamado de nuevo a Buenos Aires y le encargan el ejército del norte, donde creó la bandera de paso, Jujuy y Salta, el Rosario. Claro. Y después, bueno, en 1812, con el éxodo jujeño, Belgrano vuelve de Jujuy y Salta, se instala en Tucumán, desobedece la orden de... Eso es lo que te estaba por contar, es uno de los primeros desertores. Sí. Porque desobedeció la orden que recibió de la Junta. A pedido de la gente, del pueblo tucumano. A pedido del público. Del pueblo tucumano. Tal cual. Entre ellos el papá de Alberdi, ni más ni menos, que se hizo amigo personal de Belgrano. Se produce la batalla de Porque Tucumán. Porque Belgrano en el norte, cuando fue designado como jefe del ejército del norte, venía perdiendo batallas, venía retrocediendo, y la Junta de Buenos Aires le ordena retroceder
bajar hasta Córdoba. Claro. Y establecer ahí la defensa. Exacto. Lo que hubiera sido perder todo el norte y gran de Córdoba, parte del norte gran parte de nuestro territorio. Claro. Sin embargo, el pueblo jujeño, el pueblo salteño y el pueblo tucumano le pedían por favor que se quede, porque se habían desamparado, que ellos les iban a ayudar. Y ahí así se producen las batallas de Tucumán y de Salta. Exacto. O Salta y Tucumán. Primero no sé, Tucumán y después Salta. Y después Salta, que fueron los grandes triunfos de Belgrano, los que lo inmortalizaron, y que dejaron fijada la frontera del norte en el límite norte de lo que hoy es la provincia de Jujuy. Te cuento que en el nacimiento de Belgrano, el día que nace Belgrano, el 3 de 6 de 1770, se instauró después como el Día del Soldado Argentino. Eso me lo contó un señor que estuvo en la Armada. Claro. Lo puedo nombrar, Roa, me mandó un mensaje, todos lo conocemos a Roa, que vendía Carlito autos. Roa. Carlito Roa. Un saludo para Carlito. Un saludo para él, siempre nos escucha, y siempre me pasa datos. Y me pasó ese dato por teléfono. No te olvides de que es el Día del Soldado Argentino, el día del nacimiento del general Belgrano. Bueno, sabemos lo que hizo Belgrano después. Todos sabemos quién fue. Exacto. Pero vale la pena haberlo recordado una vez más en este programa. Bueno, como te decía antes de comenzar, tenemos muchas efemérides locales. Una de ellas, en general, que estamos hablando de los bomberos voluntarios, el día 2 de junio se festeja o se celebra el Día del Bombero Voluntario, que se fundó en la Argentina en 1884 en el barrio de La Boca. Mirá vos. Impulsado por un inmigrante italiano que se llamó Tomás Liberti. Mirá vos, Tomás eso Liberti. no lo sabía. Bueno, en el barrio de La Boca se crea el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, impulsados por Tomás Liberti, cuyo lema era querer es poder, y una institución que se dedicó a la solidaridad y al servicio de la ayuda a la sociedad. Pero qué gran vocación que tienen los bomberos en voluntarios. nuestra ciudad tenemos un cuerpo de bomberos voluntarios que está muy ayudado, con una gran colaboración, por el Club de Leones de Oberá. Mirá qué lindo. Exacto, cuyos fines, entre otros, aparte de sofocar los incendios, no solamente sofocan incendios, que son muchos en las épocas de sequía, y que socorren a personas que están en situación de riesgo, sí. Fíjate vos, que caen en los barrancos, claro. o sea, hasta animales, exacto, hasta animales sí. que caen en los pozos, etcétera. Ellos concurren a ayudar voluntariamente. Es una solidaridad inexplicable. Total. Y fíjate esto, dan cursos de primeros auxilios, y también capacitación a la brigada canina, lo que vos estabas mencionando recién, que se le da una ropita de un niño que se haya perdido en la selva, los perros salen y lo buscan. Pero vos sabés que antropológicamente la sociedad entre el perro y el hombre nos trajo hasta acá. Vos sabés que en la evolución, habrás escuchado más de una vez, sobrevivió el más fuerte, la especie más fuerte. Y la especie más fuerte, entre otras cosas, tenía que cazar mucho, tenían que ser buenos cazadores. Claro. El que no era cazador no pudo sobrevivir al hambre y murió sin dejar descendencia. Así funcionó. El hombre... Sí, la supervivencia del más apto. El hombre, la supervivencia del más apto. El hombre se alía con un enemigo, fíjate vos, con el lobo, con una especie de lobo, que dijo, pero ¿para qué vamos a pelear con el hombre si el hombre me da mi cariño que yo necesito? Claro. Y si caza, me alimenta. Si caza, me alimenta. Yo como lo que él no come, que son los huesos y las tripas y algunas partes de los animales. Él come la carne. Y yo le puedo dar al hombre, en un diálogo imaginario, eso, ¿no? Le puedo dar al hombre dos cosas que él no tiene: el oído y el olfato. Claro. Y la amistad que te brinda el perro, que es eterna. Y juntos, en esa sociedad antropológica entre el hombre y el perro, se transformaron en los mejores cazadores de la tierra y de la historia. Hasta hoy se caza con perros. Exacto. Y el perro es, en este tipo de actividades que estamos nombrando, un testigo fundamental. El perro no se equivoca. Si huele droga, si huele sangre, si huele rastro de una persona,
o si le dan la ropa de una persona para que la busca. Por ahí pasó y algo hubo en ese lugar. Exacto. Bueno, los bomberos voluntarios hacen también esta capacitación canina y también, y muy importante, los famosos cursos de primeros auxilios. Mira vos, importantísimo. Claro. Bueno, te cuento que Sí. parece que nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Bueno, seguimos con esta segunda parte del programa. Y bueno, colega, me olvidé de algunas cosas respecto del tema de la violencia de las mujeres que hubiera querido contarlas, pero las voy a contar en otra oportunidad. ¿Vos me habías contado que tenía alguna anécdota obereña? Sí, tenemos varias anécdotas obereñas. Bueno, vos sabés, Javier, que el 1 de junio de 1982, en el desarrollo de la Guerra de Malvinas, había un obereño que se llamó Carlos Eduardo Krause, cuyo barrio lleva en honor a él el nombre que todos lo conocemos como el barrio Mayor Krause. Bueno, te quiero contar que ese señor Carlitos Roa, sí, a quien nos referimos hace un ratito, me había contado los nombres de los héroes obereños fallecidos en Malvinas. Uh-huh. Y me había contado todos los nombres. Y bueno, yo me olvidé el papelito hoy, pero sabemos que Krause no fue el único. Oberá tiene varios héroes. Tiene varios héroes más. Bueno, uno nos acompañó los otros días acá en el programa. Sí, señor, sin duda. Bueno, este 1 de junio, como te dije, el señor, el mayor Krause, pertenecía a la Fuerza Aérea Argentina, estaban en un Lockheed C-130 Hércules, que se lo conoce como el avión Hércules. Son aviones de carga, no son aviones de combate, son aviones para transportar tropa, mercancía. Que tienen mucha capacidad de carga, claro, muchas toneladas de carga. Pero no es un avión de combate. Bueno, iba él con... Imagínate vos contra los Sea Harrier, claro, cómo le puede haber ido, ¿no? Y le fue como le fue. Iba él con su tripulación y ingresando al estrecho San Carlos lo interceptan los Sea Harrier, lo bombardean y bueno, finalmente cae y fallece Krause con toda su tripulación. Él había nacido en la ciudad de Oberá el 4 de abril de 1948 y fallece ese 1 de junio de 1982. Y bueno, en la ciudad de Oberá, en honor a su valentía, sí, a su arrojo, muerto en combate, a su entrega a la patria, le pone al barrio que hoy conocemos como el barrio Krause, que lleva su nombre. Así que bueno, es un reconocimiento. A todos los familiares de este señor un saludo y le decimos, como se dice en estos casos, honor y gloria. Exactamente. Y como vos bien decís, hay muchos héroes obereños que fallecieron lamentablemente en esta guerra de Malvinas, que de a poco los vamos a ir conociendo, los vamos a ir mencionando. Y los vamos a ir nombrando. Porque merecen que lo nombremos. Esta forma es una manera de conocerlo al sí, mayor Krause. Sí, señor. Así que bueno, queríamos comentar eso. Pero vos tenías otra anécdota relativa al Colegio Mariano, ¿me dijiste? Sí, te dije el Colegio Mariano, que fíjate que el 30 de mayo de 1964 se inaugura el edificio del Colegio Mariano, por donde han pasado miles de obereños, y no solamente obereños, porque venían gente de Aristóbulo del Valle, de Campo Grande, Campo Viera, de localidades vecinas. Esta inauguración del edificio lo hizo el obispo Jorge Kemmerer, que fue muy destacado en la comunidad. Conocido. Exactamente. Y hay que destacar que esta institución se dedicó siempre al estudio, a transmitir los valores para... Bueno, ese ha sido un rol no solo de la Iglesia Católica, sino de muchas iglesias. Exacto. Que han logrado inaugurar escuelas primarias, secundarias, inclusive universidades. Acá tenemos la otra escuela, el Emanuel. El Colegio Emanuel. Que pertenece a una iglesia evangélica. Y que es muy buena para los chicos. El Concordia, que pertenece a los protestantes. El Concordia. Es muy bueno para la gente que esto ocurra, porque los chicos no solamente aprenden las materias de la ciencia, como ser biología,
algo de física, ortografía, etcétera. Historia también. No, bueno, también. Que la historia no les gusta a los chicos. No, bueno, a mí me gustaba siempre. Nos comienza a gustar la historia cuando entramos en año, ¿viste? Y les enseña también aspectos religiosos, todo lo que sea del cristianismo, y es muy importante para nuestra cultura y la cultura de los chicos, ¿no? Exactamente. Bueno, desde aquel año han transmitido los valores para que se vayan formando las nuevas generaciones. Vos sabés que el 2 de junio de 1968 se crea en Oberá, o se arma la primer comisión del Automóvil Club Oberá, que pertenece al Automóvil Club Argentino. Bueno, es una de las empresas más serias del país, ¿no? Catalogada como una de las empresas más serias del país. Y hacía falta en Oberá que estuviera lo que se conoce como el ACA, el Automóvil Club Argentino, bueno, en este caso el ACA Oberá. Que tiene descuentos en combustible del 5%, solamente por ser socio del ACA. Y el tema turístico, vos te vas a Córdoba, te podés hospedar, si sos socio, o en los hoteles del ACA. Exactamente. Pero tiene otra función fundamental por la que yo me hice socio del Automóvil Club Argentino. Me hice socio a invitación de mi amigo, Oet, que trabajó en el Automóvil Club, pero me hice socio fundamentalmente porque tiene el auxilio en ruta. O sea, en cualquier lugar del país que a vos te pase algo con el automóvil en que viajás, llamás al Automóvil Club y con plata o sin plata te trasladan al lugar que corresponde, a algún taller mecánico, a alguna ciudad donde puedas después reorganizarte para terminar vos de solucionar el problema, ¿no? Exactamente. Pero ese primer auxilio lo tenés asegurado si sos socio del Automóvil Club Argentino. Te quería mencionar que justamente recién habíamos hablado del señor Elías Andrujovic, que le han puesto su nombre a una de las calles de nuestra ciudad, lo cual me parece perfecto, y felicito al Consejo Deliberante, que en esta primera comisión directiva, que la reunión se hizo en el Cine Rec, el año que viene está cumpliendo 70 años el Automóvil Club Oberá. Estuvo el señor Emery Amiano, Elías Andrujovic, Gunnar Brolin, Ángel y Mario Daura, Ildemar Esteves. Fíjate que son familia conocida. Y justamente el tema es ese, mencionarlos para que sus familiares digan, mira, mi abuelo perteneció a la primera comisión. Es un honor. Teófilo García, Raúl González, Ralph Hau, que es conocido también como el mago de la selva. Hay una calle que se llama Ralph Hau. Sí. Humberto Cruel, Plinio Lindstrom y Hondo Pasalacqua, que me imagino que es el padre del gobernador. Debe ser el padre o el tío del gobernador, actual gobernador. Julio Pasardi, Julio Petersen, Luis Rendón, Enrique y José Urrutia y Eladio Villaverde fueron los que integraron esta primer comisión directiva lo que hoy conocemos como el Automóvil. Al señor Eladio Villaverde lo conocí personalmente, sí. Era un vecino allegado a la policía de Misiones. También, sí. Porque, bueno, era allegado a la policía. Bueno, cuando yo era policía lo conocí y tengo el mejor de los recuerdos de ese señor. Exactamente. Y él también participó mucho en la fiesta del inmigrante a través de la colectividad española. Bueno, te quiero contar que el ACA, si mal no informo, también es el que se encarga de todas las carreras y organización de las carreras en el automovilismo en todo el país. Eso te quería comentar, que en noviembre de 1974, ya funcionando esta comisión del Automóvil Club Oberá, se inaugura el Autódromo de Oberá. Claro, porque la organización de las carreras queda en manos del Automóvil Club Argentino, no en manos de las autoridades que nosotros conocemos del Automóvil Club en la estación de servicio, sino del Automóvil Club Argentino como organización. Claro. ¿no? Comisiones que están destinadas a esa finalidad. A esa finalidad, sí. Por el tema de seguridad, de ingreso de la gente, etcétera, etcétera. Yo te repito, yo me hice socio porque me invitó varias veces. Ya la última vez no podía decirle que no. Claro. Pero sobre todo por ese beneficio. Tentado por el beneficio del auxilio.
Porque es muy fíjate vos que importante, ¿no? un día andaba con un auto nuevo, un Ford Mondeo híbrido que tuve, y en el cruce de Santa Ana se paró el auto. Ujú. Te estoy hablando de un auto con 15.000 kilómetros, Sí, sí. con toda la tecnología habida y por haber. Y se me paró el auto, porque se rompió la bomba de nafta. Y no tenía a quién recurrir. Y bueno, en ese momento recurrí al seguro, al señor Carlos Gardel de Sancor, y bueno, me consiguió un... Y ahí volví y dije, me voy a Asociar, claro. asociar al Automóvil Club, porque hoy acá en Misiones está Ardel, yo que soy asegurado de Sancor, Claro. o para los asegurados de Sancor, pero en otro lugar, en otra provincia, Se complica. se complica. Claro. Y el Automóvil Club está en todos Te lados. cubre eso. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, te quería contar que también el 1 de junio de 1957, un grupo de familias de origen alemán decidieron crear un espacio de encuentro destinado a preservar las costumbres de ese pueblo, el pueblo alemán, y nace así el Club Alemán, Mira vos, que hasta el día de hoy está funcionando. está funcionando. Ujú. Yo lo conocí a instancias de un amigo, Ujú. de cuya hija soy padrino, Eichler, Guillermo Eichler, Claro. a quien si me está escuchando le mando un saludo, quien me invitó me invitó varias veces y conocí el Club Alemán, una actividad social importantísima. Sí. Sigue instalado en la picada Sargento Cabral al 1200 y el primer presidente fue el señor Erich Blasik. Yo creo que conozco, me parece que debe ser el padre de Carola Blasik, a quien conozco personalmente. Así que calculo que este club alemán tuvo mucho éxito, primero dentro de la comunidad alemana, pero después abrió la puerta a toda la sociedad obereña. Y estuve averiguando porque me llamó la atención que ellos tenían canchas de bowling, no de bocha, viste que Es un juego propiamente europeo. Claro, viste que en el Oberá Tennis Club Las bochas es un juego criollo, digamos. Claro, exacto, el juego de bocha, que Sí. en el Oberá Tennis Club están los bochófilos. Pero el bowling, yo el tema lo había conocido, por supuesto en San Juan, pero después acá en el casino, y no sabía que el club alemán tenía canchas Sí, señor, de bowling. tiene Bueno, una cancha de oportunidad que fui, que estuve recorriendo ahí las instalaciones, vi la cancha de bowling. Y me contaba un señor... Ese es un juego propiamente europeo. Europeo, ¿no? sí. El hecho de ser cerrado también, viste, por el tema de la inclemencia del tiempo y demás. Y me contaba un señor que nos mostraba ahí las instalaciones, que venía gente de Paraguay y que se armaban grandes torneos de bowling ahí en el Mirá club vos, alemán. No mirá había vos. otra cancha de bowling. Vos sabés que me contaron algunos, esto no sé si es historia o fantasía, pero yo creo a las personas que me contaron. Me contaron dos personas de mi edad Ujú. que cuando eran chicos sus padres los habían llevado al club alemán y que de una parte del patio del club, de lo que es hoy el club alemán, había unas cañas y estaban jugando todos los chicos y de ese pequeño cañaveral salió una luz tipo ovni, se elevó para arriba en forma perpendicular y se Mira. fue. Me aseguraron personas que Claro. estuvieron ahí Y que lo vieron. y que lo vieron, Y sí, que eran chicos en ese momento. sí, sí. Este, Bueno, la Biblia habla de los carros de fuego. Y Así en que, definitiva, algo tiene ¿qué que habrá ver. de cierto o no? Será una mentira alemana en todo Y caso. mirá, no hay que cerrarse, no hay que cerrarse. Por supuesto que no. Así que- y lo cuento porque me han contado personas Claro. absolutamente confiables para Sí, mí. sí, ¿eh? sí, y que fueron testigos directos. Sí, señor. Así que bueno, el tema es ese. También queríamos recordar la inauguración del Club Alemán, 1 de junio de 1957, una institución que, como dije, comenzó con la colectividad alemana, pero con el transcurso del tiempo y de los años se abrió a toda la comunidad. Bueno, te quiero contar que parece que tenemos tiempo todavía. Sí. Sí, sí. Te quiero contar que el 3 de junio de 1987, después de discusiones y más discusiones, a instancias del gobierno radical del doctor Raúl Alfonsín, Ujú. para mí uno de los políticos mejor intencionados de los últimos tiempos. Perdóname que diga esto, pero lo pienso. No, yo
coincido plenamente, sobre todo un hombre totalmente honesto. A las ideas democráticas y en cuanto a su honestidad personal, vale la pena recordarlo siempre. A él, a Ilía también, entre otros, porque seguramente habrá muchos. Carrillo también, que fue ministro de Salud de Perón, quien murió en Brasil en la pobreza después de haber dedicado su vida a la salud pública, como ministro inclusive de Perón. Han habido muchos. Lo cual te muestra que tenían otros objetivos. Sin duda. Bueno, en 1987, un 3 de julio, se sanciona la ley de divorcio. Y no la ley que tenemos ahora de divorcio. Pero que fue totalmente revolucionaria. Totalmente revolucionaria para la época. Después meto un bocadito ahí. Te cuento que, para contarle a la gente, que la ley de divorcio aprobada por Alfonsín tenía un sistema de culpas. Ojalá me explique bien, así me entienden. Tenía instaurado un sistema de culpas, en donde siempre, por lo menos uno de los cónyuges, o los dos, eran culpables. No podían ser los dos inocentes nunca. Claro. Solamente se aceptaba la separación y el divorcio, salvo con el transcurso del tiempo, el divorcio sin culpa por el transcurso del tiempo en la separación de hecho, siempre en el divorcio habían culpas. ¿Cuáles eran las causas de culpabilidad? El adulterio, haberle pegado a la señora, o la señora pegándole al marido, el adulterio, la traición, siempre relacionado el abandono de hogar. El abandono. Y andaban los cónyuges con un escribano público buscando la infidelidad, la foto de la infidelidad al marido y la constatación para poder ser inocentes en un divorcio. Bueno, hoy la ley de divorcio actual, instaurada en el nuevo Código Civil y Comercial que nos rige, eliminó el sistema de culpas. Nadie es más culpable del divorcio. Con el solo hecho de que se presente. El que se quiere ir de su casa, se levanta, se va y no tiene ninguna consecuencia por eso. Que en un primer momento, a partir del matrimonio, había que dejar pasar 2 años. Hoy ya no, ese periodo, esa ventana de tiempo terminó también. Terminó también. Entonces, el divorcio es inmediato, el que se quiere divorciar se divorcia sin que exista ninguna consecuencia en la repartija de bienes, en el derecho alimentario, en el derecho a la habitación del hogar conyugal, y en el derecho social, de pensión, jubilación. La tenencia de los hijos. La tenencia de los hijos, etcétera. No tiene absolutamente ninguna incidencia. Y este sistema que rige hoy es moderno y hace mucho a la eliminación de la violencia entre cónyuges dentro del matrimonio. Exacto. Porque al sentir que es una cárcel, como nos pasó a quienes nos separamos algunas veces, el matrimonio, llega el momento que la convivencia se hace imposible. No en todos, ojalá nadie se divorcie, pero eso ocurre. Un hecho de la realidad de la vida. Vos lo sentís como una cárcel de la que no podés salir, y eso altera los ánimos tanto de la mujer y o del varón, y termina no solo en discusiones, sino también en agresiones físicas. Hoy, la posibilidad de divorciarte de manera fácil, digamos, sin que exista culpa y sin que existan consecuencias económicas, que son justamente a veces las más arduas, te podés divorciar tranquilo, sin necesidad de pegarle a la señora o de la señora pegarle al marido, ¿no es cierto? Te quería contar lo siguiente. Justamente en 1987 yo estaba cursando en Córdoba en la materia de familia y sucesiones. Imagínate vos cómo entró este tema en esa materia. Revolucionó. Por supuesto que todo. Fue todo un debate que duró mucho tiempo. Había profesores de facultad que estaban en contra del divorcio. Sí. Bueno, viste que hay también un poco las iglesias también estaban mediando para que no se realizara, pero finalmente la separación civil existe. Lo otro es una cuestión religiosa. Siempre convengamos que, como dijo Cristo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Las cosas jurídicas del Estado son totalmente distintas de las cosas religiosas. Exactamente. Y queremos decir y recalcar que el matrimonio religioso no tiene divorcio. El matrimonio religioso tiene la ventana de la nulidad del matrimonio. Cuando hay causas anteriores al matrimonio
que vos ignorabas y que viciaron al momento de tu casamiento tu voluntad y dijiste igual, que sí. Igual hoy tanto los sacerdotes como los pastores tienen una visión más amplia, más contemplativa, más amplia, más sin duda. En busca de la persona, de la familia. Por suerte ha cambiado y es mucho más humanitaria, ¿no? Sí, señor. Pero las iglesias siempre da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro. Nosotros hablamos del divorcio Como, del César. claro, como vínculo civil, jurídico, digamos, claro, en un jurídico estado civil. laico. Exacto. Ahora, lo del César, cosas del César. Sí. Las cosas de Dios van por otro camino. Exactamente. Así que bueno, me acuerdo de ese 1987, estaba justamente cruzando Familia y Sucesiones y bueno, se armó una batahola porque irrumpía en la sociedad argentina algo que de hecho se venía practicando también. Bueno, Era una manera de blanquear también esa situación. La gente se casaba en Paraguay. Vía México, Vía México. Hay una canción, casémonos vía México o Paraguay. Sí, señor. Porque el concubinato era mal visto. Sí. Vivir en concubinato era prácticamente una vida marginal. Y fíjate vos cómo ahora también las relaciones del matrimonio propiamente dicho prácticamente se ve muy poco. Qué lástima, ¿no? Sí. Hoy las uniones convivenciales son más de hecho, lo que llamamos nosotros bien el tema, está en pareja con fulano, está en pareja con mengano. Bueno, también ya aprovecho para contarle a aquellas familias que viven en concubinato que está legislado en el nuevo Código Civil y Comercial el concubinato legal, por llamarle de alguna manera. O sea, yo puedo vivir en simple concubinato con una pareja, varón o mujer, claro, sí, guarda, sí. Porque eso también evolucionó nuestro derecho en ese sentido, exactamente, en la igualdad de género. Puedo vivir en concubinato, un simple concubinato, donde ninguno de los concubinos tiene mayores derechos. Pero podemos ir al registro civil y en vez de casarnos, inscribir el concubinato. Y una vez que el concubinato está inscripto como tal, genera ya comienza claro. a otorgar derecho a los concubinos, derecho al hogar, al hogar familiar, claro. y derecho de pensión. Los derechos de pensión, ¿viste? Muere un concubino y ya no queda en la calle. Claro. Tiene derecho a la pensión que le corresponde por haber sido legal concubino de la otra persona. Inclusive, pueden ir los concubinos que anotaron su concubinato en el registro a un escribano público y reglamentar la manera en que ellos, como ellos quieran, claro. reglamentar, contratar, digamos, cómo van a distribuir los bienes y el destino de los bienes llegado al momento de una separación. Es una posibilidad que da hoy la ley que prácticamente queda equiparado para los que usen ese derecho al matrimonio. Así que bueno, ese 1987 irrumpió el divorcio vincular, realmente revolucionario para la época. Y hoy con nuestro Código Civil y Comercial, de acuerdo a lo que dijimos, es un trámite muy sencillo. Es un trámite muy sencillo. Sí, señor. ¿Qué otra anécdota local tenés para contarme? Te había quedado en el tintero cuando hablábamos al principio de esta chiquita Agostina, cómo San Martín, fíjate vos la genialidad del padre de la patria, ni más ni menos que el padre de la patria. Bueno, ha sido un tipo tan ejemplar en tantas cosas. Y abarcativo. Fíjate qué terrible que él ¿no? su grupo de élite, que fueron los granaderos a caballo, tenían reglas que tenían que cumplir. Tenían un reglamento, sí. Exactamente. Tenían un reglamento en el cual todo granadero que ejerciera violencia contra una mujer, fíjate los años que te estoy hablando, todo más de granadero 200 años que ejerciera violencia contra una mujer, automáticamente y medio sin juicio quedaba apartado del cuerpo de granaderos a caballo. El grupo de élite. El grupo de élite, un grupo que era un cuerpo comando en materia militar, que sabían pelear sentados, parados, con cuchillo, con lanza, con boleadora, y de la mejor manera posible. Verdaderos centauros. Verdaderos centauros en la forma que manejaban que el fueron caballo, entrenados, claro, tenían un reglamento de honor. Claro. No solamente tenían que andar perfectamente uniformados y de manera higiénica todo el tiempo, no solamente tenían que ser respetuosos en la sociedad,
sino que estaban obligados A cumplir por con ese reglamento a no ejercer violencia contra las mujeres. Sí. Violencia que también está en nuestra Fíjate literatura. vos cómo San Martín ya veía y detectaba ese flagelo en nuestra sociedad, ¿no? Qué visión, ¿no? Sí, Qué increíble, visión realmente. increíble. Porque te cuento que en la época la violencia contra las mujeres no es nueva, ¿no? No, por supuesto. Y a medida que nos adentramos en la historia, fue cada vez peor. Fue cada vez peor. Sí. Hay un pasaje de La Vuelta del Martín Fierro, Ujú. escrita por José Hernández, donde se relata que el viejo Vizcacha mató a su mujer solamente por haberle cebado un mate frío. Ah, la pucha. Así. Tan Repito, crudo. mató a su mujer por haberle cebado un mate frío. Y sin ningún tipo de pena ni castigo. Y quedó en la historia la historia del Martín Fierro, en la letra de La Vuelta del Martín Fierro, no como un hecho que haya sido cierto, sino como que se dice el pago que había matado a su mujer Por eso. por haberle cebado un mate frío. Pero fíjate lo que está reflejando el Martín Fierro: la violencia contra la mujer, Sí. la violencia del más fuerte Y esto es posterior a San contra el más Martín. débil. Esto es posterior a San Martín. Posterior a Estamos San hablando de Martín. 1870 ya. San Porque Martín estamos hablando de 1820. Es feo lo que te voy a decir. Para los hombres es fácil ser guapos con una mujer, porque es un sexo débil. El sexo es más fuerte en otras cosas, pero físicamente es el sexo débil. Cualquiera le pega a una mujer. Amigo, es macho no el que le pega a una mujer, sino el que le pega a un hombre. Y bueno, eso lo decimos como consejo para nuestros oyentes, ¿no? Exactamente. Aunque sería lindo que nadie le pegue a nadie. Sería lo mejor. Sí, amigo. Bueno. Yo diría que, ¿qué dice la producción? ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, parece que va a entrar un tema musical. Ah, tenemos 4 minutos. 4 minutos. Bueno, tenemos 4 minutos. Mira, te quiero contar que el 2 de julio de 1810, apenitas inaugurada la revolución, el 25 de Claro, mayo, Revolución ni de había Mayo. hecho un mes de nuestra revolución, se inaugura un diario en Buenos Aires famoso que se llamó La Gaceta de Buenos Aires. Fue el primer diario argentino, por decirle de alguna manera, creado por Mariano Moreno, donde escribían Castelli fue un sabio, ¿sabías, Sí, no? sí. Era prácticamente un erudito. Donde escribía Belgrano y donde escribía el propio Moreno. Mariano Moreno. Después vino otro diario, que fue el diario La Nación, creado por Mitre, Por Mitre, exacto. unos años pero después, más de 50 años después. pero Claro. varios años después. Sí, pero esta la Gaceta de Buenos Aires marcaba... La Gaceta de Buenos Aires fue la voz de la revolución. Claro, exactamente, porque era la manera de que las ideas se difundían rápidamente también, porque estos diarios llegaban, aunque uno no lo crea, a gran parte del territorio nacional, incluso a Uruguay y a Chile. Sí, señor, que eran parte que terminaron siendo parte de las Provincias Unidas de esta Revolución de Mayo. del Río de la Plata, ¿no? Exactamente. Así que bueno, otro dato Vos sabés más. que un día en una reunión, no voy a decir con quién ni nada, pero realmente me sentí muy dolido. He sido discriminado muchas veces por ser uruguayo, ¿no? Ujú. Guarda. El pueblo argentino no es en Oberá, no, porque es la capital del inmigrante. Acá el que no es inmigrante es nieto de inmigrante. Sí. Pero sí en otros lugares, en Corrientes, por ejemplo, donde hay población más criolla, ¿no? Antiguamente criolla. Vos sabés que el día de la escarapela, me puse una escarapela. Y me dijo un correntino, mal, un correntino que me envidió siempre, me dice, porque lo hacen por envidia, más que por odio, que por odio racial, me dice, ¿y vos qué haces con la escarapela si vos sos uruguayo? Y le digo, no sabés lo que estás diciendo. La escarapela, como la bandera argentina, como el gobierno unitario, el gobierno autónomo que se instauró el 25 de mayo de 1810, como la independencia de Tucumán de 1816,
abarcaba también a Uruguay, Claro. porque Uruguay era parte de la Argentina. Y de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hasta 1825 lo fue, y los uruguayos se sentían parte de la Argentina, y la Argentina sentía al Uruguay como parte de Argentina. Exacto. Y vos sabés que me acuerdo de la cara, y Eso le pasa por no saber historia. la cantidad de cosas que se me pasaron decirle que no eran precisamente de historia, sino de la familia de él, y siempre me acuerdo, porque me sentí muy mal ese día. Bueno, Así que bueno, eh, ahora sí tenemos el tema musical. ahora sí, Bueno, vamos a despedirnos de la audiencia. Muchas gracias. Reiteramos Hasta el próximo 89.9, la radio de Oberá. hasta luego, muchas gracias por todo. Publicite en la radio 3755 525819.